La deuda de 900 billones de China. Hoy en Econews te contaremos cómo el avance y rápido desarrollo de la infraestructura de China resultó en una deuda de 900 billones de dólares. ¿Cómo llegaron a esa deuda? ¿En qué gastaron ese dinero? Sigue mirando que te lo contamos. China es uno de los países más poblados y con mayor tecnología del mundo, por lo que invirtió muchísimo dinero en su infraestructura y una de esas grandes inversiones fueron los trenes de alta velocidad, y hay algo que es real y es que, a fin de cuentas, viajar en un tren de alta velocidad es igual a hacerlo en avión, solo que más barato y por eso China construye cientos de miles de kilómetros de ellos. Pero así como construye de rápido, se endeuda aún más. Hace unos meses, la deuda oficial de China National Railway Corporation, la CNR, que es la empresa estatal nacional encargada de construir la mitad de los trenes rápidos en el país, era de 900.000 millones de dólares. Ahora bien, lo primero que tendríamos que saber es por qué construye así de rápido y gana tan rápidamente esta deuda más que millonaria. Además, debemos saber cómo lo hacen. La respuesta a por qué construye es simple. China siempre apuntó a ser potencia mundial, y además nunca quiso dejar su régimen comunista. Construir y verse ante el mundo como una potencia económica y tecnológica a gran escala le da cierta estabilidad, no solo mundial, sino internamente. Su economía crece, y sus habitantes tienen una vida de confort, según el gobierno, gracias a la infraestructura que crean. Pero, ¿cómo construyen? Lo primero que debes saber es que en China la responsabilidad de la construcción de trenes rápidos se divide casi exactamente a la mitad, 51% es dirigida por el gobierno central, que está representado por la CNR, y el 49% restante corresponde a los proyectos ejecutados por los gobiernos locales. En ambos casos conseguir financiamiento público es difícil, por lo que se recurre a los bancos usando varios métodos. Uno de ellos consiste en pedir prestado para construir un tren, pero usar 2/3 del préstamo para construir edificios. Luego se usa solo 1/3 en el tren y esto se refleja en las estadísticas de accidentes. Pero además el Partido Comunista Chino ve en los trenes rápidos un instrumento de cohesión social e influencia política y de integración de las diferentes zonas geográficas del país. Lo mismo hicieron los países de Europa Occidental y los mismos Estados Unidos hace 150 años con sus propias líneas férreas de la mano de magnates. El problema es cuánto le cuesta a China obtener estas metas políticas y económicas. China ha construido la red de trenes de alta velocidad más grande del mundo, al menos en su alcance en kilómetros, pero a un precio insoportable para su economía. Si le das un vistazo a un mapa chino, verás que su red ferroviaria de trenes de alta velocidad cubre el 80% de sus ciudades más grandes. Claro, en este mapa también verías que esta infraestructura copa el este del país como todo el desarrollo chino que se asienta en todas las regiones y en especial en las ciudades costeras. Al mismo tiempo que los chinos se maravillan por estas obras de infraestructura, no se dan cuenta de la cantidad de deuda que representa, tampoco advierten lo más importante, quién pagará esa deuda. En abril de 2021 la CNR reveló su situación financiera del año anterior, que incluye una pérdida de 55.500 millones de yuanes u 8.700 millones de dólares. Eso significa que la operación de los trenes rápidos en este país pierde 24 millones de dólares diarios. Para que te hagas una idea, ninguna otra compañía de su tipo en el mundo pierde tanto. En realidad, no se sabe exactamente si los datos que dan son ciertos, por lo que nadie sabe cuál es la deuda real. Lo único cierto es que está a punto de colapsar China ante otras potencias mundiales. La realidad es que durante el siglo XX, Estados Unidos era el país que más construía y que más innovaciones producía rápidamente. Pero en este siglo se fue rezagando. La burocracia que existe en Norteamérica es tan grande que imposibilita las grandes construcciones. Es que hay grandes inversiones, pero el papeleo es tanto y tan riguroso, que para cuando logran tener todo en orden, el precio se multiplicó, triplicó y hasta llega a ser imposible realizarlo. Hablando en términos de modernización o actualización, Estados Unidos ha quedado muy atrás en infraestructura. Sus creaciones ya no son iguales, mucho menos ostentosas como lo fueron sus rascacielos. Podríamos decir que gracias a la burocracia, la falta de actualización y los pocos recursos apuntados a esto, Estados Unidos sufre una decadencia de infraestructura moderna, o al menos, de este siglo.
más que nada si se lo compara con otros países, por ejemplo con China. Es que Estados Unidos no deja de ser económicamente una potencia, entonces cualquier sector que no modernice o actualice, lo deja como país desactualizado o en ruinas. Pero recientemente, el presidente Biden logró gestionar una ley apuntada a renovar su infraestructura. En noviembre del 2021 el presidente Biden firmó una ley de infraestructura por 1.2 trillones o 1.2 millones de dólares. Esta ley es el programa más ambicioso no solo de su gestión, sino de cualquier administración en las últimas 7 décadas. Con esta ley Biden pretende dos cosas en apariencia diferentes, pero que en realidad no lo son. Se trata de cerrar la brecha tecnológica con competidores estratégicos como China y al mismo tiempo darle un impulso a la economía interna. Cerca de 550.000 millones del presupuesto de la ley son nuevos proyectos de construcción que cubren los próximos 5 años. Los otros 650.000 millones de dólares se destinarán al mantenimiento de la infraestructura existente. En ambos casos, se trata de dinero que irá a parar a contratistas y fábricas estadounidenses. Es que además de entrar en una cierta decadencia de infraestructura, el negocio inmobiliario no se veía beneficiado por grandes construcciones, por lo que no avanzaba a gran escala, como si pasa en China. Es que no se trata solo de avanzar económicamente o en infraestructura moderna, se trata de la actualización constante de conocimientos y de la vanguardia, en este caso, para construir. Dejar ese mercado de lado, y además obstaculizarlo con burocracia, hace que se retrase la creatividad y la actualidad no solo de los edificios y construcciones, sino del comercio de la construcción. Esa es la parte beneficiosa de la ley, pero algunos analistas le critican que la inversión no es suficiente para mejorar toda la infraestructura del país. A diferencia de Estados Unidos, China sí construye de todo y muy rápido. Tal vez no lo creas, pero hace 2 décadas China no tenía ni un solo tren moderno. Ahora, según recoge la CNN, no menos de 37.900 kilómetros de trenes rápidos cruzan el país. De forma impresionante, cada uno de esos kilómetros fue construido desde el año 2008 en adelante y la mitad solo en los últimos 5 años, pero además su alcance la convierte en la red de este tipo de trenes más grande del mundo. Antes de continuar, si te está gustando el video no olvides suscribirte al canal para recibir más de esta información y dale like. Así como construye de rápido, también los problemas son rápidos y muy grandes. En 2011, la gran inversión en trenes que se venía haciendo y particularmente los negocios que China pensaba hacer en el exterior, se vieron empañados por una tragedia. 2 trenes rápidos chocaron. El desastre se produjo cuando un tren bala chocó por detrás con otro que se había detenido en un viaducto tras perder el suministro de electricidad a causa de un rayo. 6 vagones descarrilaron por el impacto y 4 de ellos cayeron desde más de 20 metros de altura. Más de 200 personas resultaron heridas y al menos 30 fallecidas. Sin embargo, la otra víctima del accidente es probable que sea la ambición que China tiene para esta tecnología ferroviaria, la cual el país había estado desarrollando rápidamente y abrigaba grandes esperanzas de convertirse en un éxito de exportación. Antes del accidente, no se hablaba sino del ímpetu del gobierno por romper récords. La red ferroviaria de alta velocidad iba a ser la más grande del mundo y se iba a completar en un tiempo récord. Esos honores ya no se están difundiendo. Hay quienes culpan a esa urgencia y ambición por la muerte de al menos 39 personas. Señales de alarma. La primera de las líneas de tren bala de China se inauguró en 2007, con planes de tender 16.000 kilómetros de rieles de alta velocidad hacia 2015, con lo que se convertiría en la red de trenes de alta velocidad más grande del mundo. Pero el proyecto ya tenía sus problemas, incluso antes del fatal accidente. Primero, debido a las acusaciones de corrupción que llegaban hasta lo más alto del Ministerio de Transporte Ferroviario y luego por retrasos causados por cortes de electricidad. Pero algunos afirman que este último accidente pudo haberse evitado si las autoridades hubieran hecho caso a las alarmas levantadas. Los japoneses dicen que habían advertido a los chinos por años acerca de escalar a este rápido ritmo, ya que no se puede probar de manera fehaciente si realmente todo está en orden y funciona como debería. La otra acusación es que el periodo de construcción fue acortado de manera innecesaria. Hay críticas sobre este tipo de aceleración de la construcción,
expertos advirtieron que podría haber algunos problemas en posteriores operaciones. Pero las empresas chinas estaban pensando mucho más adelante incluso de la fecha de finalización del proyecto. Las compañías de trenes chinas guardaban la esperanza de vender la nueva tecnología a otros países, compitiendo directamente con firmas como Siemens y Bombardier. Pero el accidente ha hecho tambalear la confianza pública en el sistema ferroviario de China, dentro y fuera del país. Expertos dicen que eso significa que clientes potenciales como Malasia y Arabia Saudita, que estaban considerando copiar los planes de expansión ferroviaria de China, pausaran sus inversiones. Y potenciales mercados altamente lucrativos para China, como Estados Unidos, ya no eran opción. China y la corrupción de sus funcionarios. Lo vimos recién en el tema del accidente. Los funcionarios se vieron envueltos en una red de mentiras y de ambiciones. En primer lugar, hubo miles de denuncias de usuarios de Internet que en el momento del accidente, el gobierno chino suspendió todo tipo de comentarios, noticias, vídeos, blogs o cualquier medio de Internet que hablara del accidente. Además, se supo que la policía y los recursos de investigación fueron prohibidos por el gobierno para que realicen su trabajo y solamente se permitió dar la versión oficial. Por lo que no hubo investigación. Pero el accidente no es el único momento en que los funcionarios chinos fueron corruptos. Como los trenes rápidos están en el centro de la obra pública china, entonces la corrupción también se exacerba en ellos. Con la intención de frenar esa corrupción, los castigos son ejemplares, sobre todo después de que uno de los funcionarios encargados de las obras usara la lucha contra la corrupción como mecanismo para controlar al partido, aunque la verdad es que no sirven para acabarla. El caso más emblemático fue el del jefe de ingeniería del desbandado Ministerio de Trenes chinos, acusado de cobrar sobornos por $7.7 millones durante 11 años. Este funcionario fue encontrado culpable y condenado a muerte con sentencia suspendida en el año 2014. Este funcionario robaba asociado con el ministro de Trenes, que también fue condenado a muerte, aunque su sentencia también fue suspendida por 2 años. Pero estos reos no deberían cantar victoria porque es usual que las sentencias de muerte se cambian en China por cadenas perpetuas. Además, se les suprimieron sus derechos políticos de por vida y todas sus propiedades fueron confiscadas. La investigación que terminó con la disolución del Ministerio de Trenes y con la condena de estos 2 altos funcionarios fue el resultado del accidente que hablamos anteriormente, en el que 2 trenes de alta velocidad chocaron de frente en el año 2011 y en el que murieron unas 30 personas. Así como no hay forma de saber cuál es la deuda real de la CNR, tampoco la hay de saber cuánto dinero se pierde por la corrupción que carcome la infraestructura china. En el intento por racionalizar la economía y asegurar la estabilidad del régimen, el gobierno chino finalmente se decidió a poner orden en la construcción de trenes rápidos. Sin embargo, podría ser demasiado tarde. Varios departamentos han puesto restricciones al desarrollo de nuevos trenes rápidos, pero eso no sirve para pagar la deuda que ya existe. Los trenes tienen además otras funciones. El sistema de trenes de alta velocidad chino ha ampliado su alcance y no solo transporta personas, sino también ha incursionado en el servicio de entrega a pequeña escala por los momentos, aunque la infraestructura china también incluye represas, edificios, puentes y todo lo que puedas imaginar, ningún otro sector de la economía, ni siquiera la inmobiliaria que gasta tanto dinero como el que consumen los trenes de alta velocidad. Pero el ejemplo más espectacular de la velocidad con la que China construye infraestructura pública se debe a la crisis sanitaria de 2020. En febrero del año 2020 China construyó un hospital en tan solo 10 días para ayudar en el esfuerzo de contención del enemigo nanoscópico. Para lograrlo, usó partes prefabricadas y turnos continuos. Solo el diseño partió de cero. Y ese no es su mayor récord, ya que antes, durante el brote de SARS del año 2003 el gobierno construyó un hospital en tan solo 7 días. Por todo esto la deuda de China es enorme y cuesta dimensionar la cantidad de dinero que deben, es imposible. Vimos en el video que esta deuda crece no solo por los gastos de inversión en infraestructura para la comodidad de sus habitantes, sino también por los funcionarios corruptos que buscan su propio beneficio, además de las estrategias políticas que se ocultan detrás de estas inversiones e innovaciones para mantener controlada a la población. ¿Y tú por qué crees que China tiene esta gran deuda? Si te gustó el video compártelo con tu familia y amigos, no olvides suscribirte al canal y dale like.